Una liberación total. 5907-12. Predicado el domingo 12 de julio de 1959, Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1:11. No sabía qué decir esta mañana. Estaba sentado allá atrás con el hermano Egan y oí, el hermano Neville decía algo y me miraba, y le pregunté al hermano Egan, ¿me está llamando? Y él respondió, sí. Y aquí estoy para decir algo esta mañana. Pensaba cuando estaba, el ventilador, atrae la voz, parece que la saca directamente cuando hablas, y parece que el ventilador la quita de inmediato. Escuché un testimonio cuando estaba allí orando por la mujer del teléfono, y quien recibió el mensaje olvidó poner la ciudad del lugar al que llamar, de la esposa del Dr. Morrison. Y les diré lo que hice por la oración de todos ustedes y la mía. Puse las manos sobre el teléfono, señalé el número donde quiera que estuviera y le pedí al Espíritu Santo que fuera a la mujer. Así que creo que él lo oiría igual que si nosotros, y simplemente lo dejé. Y puede ser que así lo haya querido el Señor. Puede ser que así fuera mejor. 2. Y luego escuché los testimonios mientras estaba allí. Alguien decía que la hermana Rock creo que el hermano Neville dijo que había sufrido un colapso mental, algo así. Aferrémonos a Dios por eso, recordando solo esto. Dios conoce a los suyos. Él sabe todo sobre ellos. ¿Se oye bien allá atrás? Si no, hay asientos vacíos aquí arriba. Pueden cambiarse si quieren. 4. Y ciertamente recordamos esto en oración. Y queremos reportar una gloriosa reunión desde, estoy mirando a la hermana Rock. Me pareció ver a una señora aquí atrás que se parecía a ella. Pensé, no estoy hablando doble. Estoy mirando a alguien que se parecía a ella, más atrás. Está en el hospital Saint Edward. 5. Y así, en Cleveland, Tennessee, y también en California, tuvimos reuniones gloriosas. El Señor nos bendijo grandemente y nos dio muchas cosas. Y estamos felices por eso. Felices de poder regresar a nuestra congregación, compartiendo la bondad y la misericordia de Dios. Así lo hicieron en la Biblia. Apreciaba la oración del hermano Neville, o del hermano Beller, cómo oraba por la gente, pidiendo ayuda y misericordia. Y si observamos todo lo que sucede, descubrirán que hay algo realmente genuino en él. Y luego, cuando el hermano Neville vino y trajo a estos diáconos y demás a la plataforma para pronunciar las bendiciones de Dios sobre la ofrenda de la iglesia, lo escuché hablar en su oración a Dios sobre esos hombres, cómo oraban unos por otros. Y me alegra escuchar a un pastor que puede orar por sus diáconos, y que los diáconos oren por él. Cuando ves una iglesia cooperando así, bueno, algo está a punto de avanzar. Así es como debe estar la iglesia. Y me dio una idea para un texto. Iba a hablar sobre la bendición en Cades y la negativa a escuchar el informe de los espías, pero luego cambié de opinión. 6. Y ahora, en cuanto a la sanidad, tengo un pequeño testimonio que me gustaría dar. Esperaba ver a mi hijo Billy allá atrás, pero, lo tiene guardado. Y Billy está mejorando en las reuniones. Estaba nervioso y molesto, y les decía a los presentes, siéntense, siéntense. Les daré una tarjeta de oración. Pero últimamente he notado que hay personas en la reunión por las que siente mucha pena. Si no le quedan tarjetas de oración, las guarda en una habitación para que yo pueda orar por ellas. 7. Y algo así ocurrió en Chicago la última vez, y me gustaría leer esa carta si llega. No pude verlo. No sabía que venía esta mañana para acá y quería la carta. Pero justo pensé en ella al pensar en tanta enfermedad. Y así es. Es una carta certificada que leí en el periódico, nunca me lo dijeron, donde el periódico criticaba a Oral Roberts por orar por una mujer que tenía diabetes y falleció. Y a mí, como estadounidense, me gusta escuchar las leyes y a las autoridades, pero creo que eso no es justo. Me pregunto si estarían dispuestos a publicar en el periódico todo aquello por lo que Oral Roberts oró y sanó, y que los médicos rechazaron. Me pregunto, simplemente cámbienlo una vez, no lo harían. Y luego pienso que tal vez el diablo los ha confundido tanto, y con la ayuda de Dios, que en el día del juicio tendrán que responder por ello. Pero sé de miles de personas por las que Oral Roberts ha orado, que están muriendo y están bien. Como ven, son injustos. Presentan su versión, la crítica, pero no la contraria. Se supone que el periódico mantiene al público al tanto de los acontecimientos. Si la gente se preocupa por los demás, si alguien se cura, si se cura de verdad, todos los periódicos de Estados Unidos deberían cubrirlo. Pero no se les puede contratar. Si se toma algo así, se burlan y lo rechazan.
Pero si hay algo que criticar, demuestra que esta nación está lista para el juicio. Claro. Y tiene que haber juicio, y no hay escapatoria, y solo están echando fuego sobre sus cabezas, y hay tanta desunión con los principios. Un periódico, su principio es informar al público de cualquier cosa buena o mala que esté sucediendo. Pero se desvían de sus principios. Y cuando se alejan de sus principios, no cumplirán bien su propósito. 9. Y lo mismo ocurre con la Iglesia. Cuando la Iglesia se aleja de sus principios, nunca puede servir bien a los santos. Debemos permanecer unidos, unidos. Debemos ser un solo corazón y unánimes. De lo contrario, nunca serviremos a Dios ni al pueblo a menos que seamos un solo corazón y unánimes, aferrándonos a los principios de la Biblia y a lo que Dios ha dicho que es correcto. Siempre debemos apegarnos a ellos. 10. Billy entró en la habitación de Chicago, alguien se acercó a él, una mujer con su esposo, con cáncer de pulmón, moribundo, y su esposa, víctima de polio, en silla de ruedas, tratando de cuidar a un hombre que apenas podía mantenerse en pie, con cáncer de pulmón. Y Billy le dijo, lo siento, señor. Dijo, con gusto le daría una estampa. Y él dijo, pero no me queda otra. Y él dijo, bueno, está bien, hijo. Dijo, no pasa nada. Dijo, intentamos llegar hasta aquí, pero era muy difícil para nosotros. Billy dijo, te diré lo que haces. Dijo, voy a buscar a papá, lo traeré y lo sacaré. Y dijo, cuando lo haga, en cuanto escuches su mensaje, dijo, reúne a tu esposa y a ti, y métanse en una pequeña habitación por donde yo paso, y le pediré que ore por ustedes. Oh, dijo, eso es lealtad, hijo. Eso está bien. Hay una actitud, está bien. Está bien. 11. Y esa noche, Billy, al regresar, aún en contra de lo que había dicho, que tenía a su cuñado allí con hemorragias pulmonares y a su cuñada con hemorragias estomacales y úlceras, y que también habían entrado con ellos, como para ayudarlos a entrar. Hay que observar, la sala estaba llena. Pero al pasar y orar por ellos, recibimos una carta por correo diciendo que el hombre está completamente curado del cáncer de pulmón. La mujer, la esposa en silla de ruedas, se recupera con normalidad. El hombre con hemorragias pulmonares, por tuberculosis, está completamente bien. Y su esposa se recuperó de las úlceras. 4 de ellos sanaron de inmediato. Me pregunto si los periódicos estarían dispuestos a publicar eso. Pero Dios sigue siendo Dios. Simplemente hace las cosas a su manera, ¿sabe? Y es tan bueno. Estamos tan felices de saber que Él es Dios. La otra mañana hablábamos de un pequeño predicador que conocemos y que solía ir a orar por los enfermos y todo eso. Fue a orar por una persona en un hospital de Louisville, un caso de tuberculosis. La señora falleció. El pequeño dijo, bueno, no hay necesidad. Dios no hay Dios, Él cumpliría su palabra. Pero, la ungí tal como dice la Biblia. Si Él no cumple su palabra, no es Dios. Dijo, es solo un libro. Ahora bien, eso parecería así a menos que conocieras a Dios. Eso es parte de las escrituras, pero no es toda la escritura. Se basa en la fe de cada individuo. 13. Y le dije a mi esposa, han pasado tantas cosas que sé que sí. No sé qué me va a pasar al final. Puede que me pase lo mismo. Si Dios alguna vez retira su mano misericordiosa de mí, me pasará lo mismo. Pero mientras Él mantenga su mano misericordiosa y me guíe, seguiré adelante. Pero le pregunté a Mera, ¿quién estaba en la habitación esa mañana después de la visión de mi pequeña hija, Sharon? 14. Por cierto, el otro día, estuve a punto de desmayarme, sentado en la calle. Ya saben mi historia de la visión que tuve después, y miré, acercándose a mi lado, y vi a una jovencita calle abajo, aquí en Jeffersonville, que era exactamente igual a esa visión. Tuve que juntar las manos. Se parecía mucho a la visión de mi pequeña Sharon. Era una jovencita entonces. Y después de esa visión, esa mañana, cuando estaba en la gloria, Ope me decía, con su brazo sobre mi hombro, diciendo, no te preocupes por nosotros, Bill. Estamos mejor. Estaba intentando suicidarme. Y ella dijo, no te preocupes. Prométeme que no te preocuparás más. Y yo dije, no puedo prometerlo, Ope, porque estoy preocupado. No puedo evitarlo. 15. Y salí de la visión, de pie en la habitación oscura. Y no era una visión, ni una imaginación, sino que su brazo seguía rodeándome. Y me daba palmaditas. Pensé, un momento. Esto no sabía cómo llamarlo en aquellos tiempos, una visión. Lo llamé trance. Dije, esto es, su mano sigue ahí.
Dije, ¿estás aquí, Ope? Ella dijo, Bill, prométeme que ya no te preocuparás por mí ni por Sharon. Como estaba al final del camino, estaba a punto de suicidarme. Dije, te lo prometo. Y me abrazó y me dio una palmadita. Y luego dije, Ope, ¿dónde estás? Palpé hasta que agarré la cadenita de la luz y tiré de ella. Di la vuelta, busqué en cada silla para ver si estaba sentada allí. Él es Dios. Es tan Dios hoy como lo fue en el monte de la transfiguración cuando Moisés y Elías aparecieron. Él sigue siendo Dios. 16 Podemos pasar por muchos problemas y pruebas. Solo recuerda, hay alguien que sabe, ilumina el camino, lo hace realidad. No sé qué hay tras la cortina, pero una cosa sé. Sigo avanzando hacia la meta del supremo llamamiento, cada día intentando vivir para ese gran evento que ocurrirá algún día cuando lo vea cara a cara y cuente la historia, salvo por gracia. Ese es el día por el que vivo. Dejando atrás esas cosas, quiero seguir adelante, simplemente seguir adelante. Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 17 Quiero este tabernáculo, ahora que están de pie, quiero que sigan avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. Hagan lo que hagan, manténganse unidos, sean lo más unidos posible, pero siempre con un brazo extendido para alcanzar a alguien que los traiga. Pero en esta fe que ahora predicamos y por la que luchamos con fervor, no se desvíen ni un ápice de ella. Porque, si creen que soy su siervo, este es el programa de Dios. Nunca será una mayoría. Siempre será una minoría, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero recuerden, está escrito. No teman, rebaño pequeño, es la buena voluntad de su Padre darles el reino. Lucas 12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 18 Ahora bien, nuestra iglesia tiene un grupo de cargos. Diáconos, síndicos, superintendente de la escuela dominical y pastor. Y ustedes, el pueblo, eligieron a estos oficiales y a este pastor. Yo solo soy el supervisor general, me encargo de que todo salga bien y de dar consejos, etc. Ustedes, el pueblo, eligen a su pastor, a sus síndicos, a sus diáconos y a todos los cargos de esta iglesia. Y es su deber apoyar a esos hombres, porque cometerán errores. Son mortales, son solo hombres, y cometerán errores. Pero si el presidente de Estados Unidos comete un error, ¿lo destituimos? Lo olvidamos y seguimos adelante. Así es como queremos que sea nuestra iglesia ahora. Lo escuchaba orar hace unos minutos por esos diáconos, y escuché el testimonio de los síndicos, allá atrás, en la puerta, de que todos están unánimes. Así deben ser. Ahora, miembros, apoyen a estos síndicos, diáconos y pastor. Y recuerden, cuando se reúnan, recuerden que es obra del diablo que esto se deshaga. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero apoyen a sus oficiales, y ese era el mensaje que iba a dar. 19 Y también tengo aquí algo para el tablón de anuncios de esta mañana, sobre la reunión de la Junta y su autoridad. Estará en el tablón de anuncios, y tengo una copia para el hermano Robertson, presidente de la Junta Directiva. Y también tengo una copia para el hermano Collins, creo, presidente de la Junta de Diáconos. Ahora bien, todos estos cargos se establecen según las Escrituras, y deben seguir las reglas bíblicas de lo que deben hacer. Por lo tanto, la Junta Directiva tiene su propio cargo. Y los diáconos tienen su propio cargo. El superintendente de la escuela dominical tiene su propio cargo. Y el pastor es la cabeza del rebaño. 20 Ahora bien, cada uno de estos tiene cosas en común. Y creo que su reunión no debería ser conjunta, sino como cada oficio, porque los diáconos no tienen nada que decir a los síndicos a menos que tengan algún asunto que presentarles. Y viceversa, los síndicos se encargan de las finanzas y los asuntos del edificio. No tienen nada que ver con los diáconos. Los diáconos son los guardianes de la iglesia y los asistentes del pastor. Y los síndicos son los administradores de todas las propiedades. Los síndicos no tienen nada que ver con el aspecto espiritual, y el diácono no tiene nada que ver con el aspecto financiero. Por lo tanto, debe ser así. Y el superintendente de la escuela dominical está a cargo de su escuela dominical. Así que lo tengo todo escrito, mecanografiado, para que esté en el tablón de anuncios. 21 Y luego también vamos a enmarcar la doctrina que la iglesia defiende, y la tendremos aquí enmarcada. Lo que defendemos, los principios, la doctrina de la iglesia.
Ahora bien, para ser una iglesia, necesitamos tener una doctrina. No nos limitamos a una sola estaca y decimos, solo llegamos hasta aquí. Salimos con comunión con todos hasta donde Dios nos permita llegar en sus escrituras con la gente. Y ahora permanezcamos unidos, unánimes, con un solo corazón, y avancemos por Dios. Así es como Dios quiere que lo hagamos. Oremos ahora y luego abramos la palabra. Oh, preciado Señor, estamos a punto de acercarnos a la palabra divina o a la lectura de esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos interprete lo que necesitamos. Y permítenos hablar, Señor, actuar y vivir, sabiendo que todos somos tus hijos, por gracia, como nos has llamado. Que haya comunión en esta iglesia, ya que estamos a punto de iniciar un gran movimiento, sentimos, para formar otros ministros que salgan a los campos donde, si me envías, las diferentes partes del mundo, para establecer la fe y tener un ministro listo, dispuesto y capacitado para tomar el relevo. Y que la fe que una vez fue entregada a los santos, y que valientemente defendemos, se convierta en un círculo alrededor del mundo. Concédelo, Señor. Que este pequeño montón de hierba, como lo fue un día cuando te lo dedicamos, surja aquí una iglesia, Señor, de la que salgan ministros, evangelistas, maestros y misioneros a todas partes del mundo. 23. Quisiéramos pedir, esta mañana, una bendición especial para nuestros hermanos Striker, quienes sufren ahora. Pero sabemos que todos estamos sometidos a estas pruebas. Todo hijo que se acerca a Dios debe ser disciplinado, probado. Y si nos damos por vencidos fácilmente y retrocedemos, entonces somos hijos ilegítimos, y no hijos de Dios. Concede al hermano y a la hermana Striker fuerza y poder para que se mantengan fieles a su deber. Si tienen que mendigar para comer, que tu mano de bendición descienda sobre ellos. Porque no sabemos si a través de ese mismo esfuerzo podrías mostrarle al nativo de África lo que es un verdadero cristiano. Concédelo, Señor. Que todo se haga conforme a tu voluntad. Bendice a este pastor, el hermano Neville. Oramos, Señor, que lo conviertas en pastor del rebaño, como lo has hecho en el pasado. Y no olvidemos a su querida esposa, que está muy enferma. El enemigo quisiera dejar al hermano Neville con ese grupo de niños, sin madre, pero nos mantenemos firmes y, por fe, ponemos la sangre de Jesucristo entre ese enemigo y nuestra hermana. Que tu espíritu, Señor, sea grande sobre ella, sabiendo que todas las mujeres están destinadas a transitar por este valle de oscuridad de esta era, pero oramos para que estés con ella. Bendice a esos niños. Ahora estará nerviosa e inquieta, pero que el Espíritu Santo esté siempre a la puerta de la misericordia para esa familia. Bendice a nuestra junta directiva, a nuestro hermano Ward, a nuestro hermano Egan, a nuestro hermano Robertson y a todos los demás, Señor. Diáconos, síndicos y todos los asociados en la iglesia, te rogamos, Señor, que les permitas cumplir su mandato con santidad y rectitud. Bendice, Señor, a quienes sirvieron en el pasado. Y te rogamos que continúes estando con todos nosotros para que seamos conocidos como una iglesia de unidad, espíritu y amor del Señor. Te rogamos ahora que nos distribuyas la palabra según sea necesario, al leer tu palabra escrita. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al orar, mientras bendecíamos, o pedíamos bendiciones para nuestra moderna, o la nueva junta directiva, etc. Pensaba en nuestros hermanos Fleeman y de Ackman, y en los que están aquí sentados, quienes han servido bien en ella anteriormente. Y queremos agradecer a Dios por su leal servicio. Que el Señor siempre los acompañe para bendecirlos y ayudarlos. Quiero leer antes, solo recuerden ahora, el tablón de anuncios, etc. y las próximas reuniones. 27. Y nos alegra tener con nosotros esta mañana, bueno, podría decirlo así, a un hombre que ha sido muy valioso para mí en el pasado, y lo es ahora, un buen hermano, Fred Sotman, y su esposa, de Saskatchewan, Canadá, que está aquí para vivir con nosotros. En nuestra nación, un peregrino. Pero en nuestra comunidad, un amado hermano, el hermano Fred Sotman, está aquí presente. Él dirigió la campaña por mí cuando estuve en Canadá. Y otro valioso hermano, también canadiense, que fue empresario, puede demostrar al mundo que no se puede dar más que Dios. Él y su amigo formaron una fundación para financiar la construcción de un lugar, o, para una misión en el extranjero, una fundación. Me citaron a Oakland para una reunión y me dijeron que tenían el dinero y que lo patrocinarían todo con su fundación. El hermano Fred y yo lo intentamos con un dinero que él tenía y que yo no aceptaría personalmente. Así que decidimos dárselo al pueblo canadiense sin siquiera recoger una ofrenda, pero no nos fue muy bien.
Las reuniones iban bien, pero como no recogimos una ofrenda, no importa si la iglesia vale 100.000 millones de dólares, todavía le debes a Dios recoger una ofrenda. Eso es parte de la adoración. ¿Y robas eso? Aunque he estado en contra del dinero y cosas así, descubro que cuando alguien se equivoca, más vale admitirlo, porque el hermano Fred y yo hemos visto que no ha salido tan bien. 29 y, hermano Borders, cuando dejé al hermano Fred y fui a visitarlo a Oakland, le dije, no lo haga. Simplemente pase la colecta, recoja una ofrenda y, sea lo que sea, devuélvala a su fundación para otra reunión en algún lugar. Y antes de que terminaran los servicios, el hermano Borders y sus amigos se acercaron y me dijeron, todo lo que aportamos a la reunión ya está recogido. Y hace unos días, organizó una reunión en San José, California, donde contaba con unas 60 o 70 iglesias en el valle, de diferentes religiones, todas cooperando. Tuvimos una reunión maravillosa y regresamos en noviembre. Nos alegra tenerlos con nosotros, hermanos Borders y Fred, sentados allí. Y estos hombres, quizás desconocidos para ustedes, han sido hermanos valiosos para mí en el campo, luchando fervientemente por la fe que defendemos. Que Dios lo bendiga, hermano. Nos alegra tenerlo esta mañana en el pequeño y viejo tabernáculo. No hay mucho que ver, pero hay algo aquí que nos dice que Dios vive aquí. Así que nos alegramos por eso. Y hay otros hermanos preciosos, si tuviera tiempo de mencionarlos, que nos acompañan hoy. 30 ahora estoy esperando y orando para que en los próximos días, si Dios quiera ir, sintiéndome guiado, no he hecho el anuncio, a la próxima reunión, a Hoyo, para estar con el hermano Sullivan en el campamento, dentro de poco. Supongo que solo están a unos 160 kilómetros allá arriba, Gene, algo así. Sería un buen viaje si no hubieras planeado tus vacaciones, si el Señor sigue guiándonos. Un hombre muy bueno, y apreciamos mucho al hermano Sullivan. Es el alcalde de la ciudad, fue exalcalde y un kentuckiano a la antigua. Eso es todo lo que puedo decir de él. Cuando lo conocí el otro día ambos crecimos allá en las montañas de Kentucky, y me dijo, ¿todavía llevas tu azafetida al cuello, Billy? Ya sabes cómo es Kentucky. Ahora, a dormir, sin menospreciar a mis hermanos de Kentucky, al hermano Jeffries y demás. Yo también soy de Kentucky, ¿sabes? Te digo una cosa, no somos de Kentucky ni estadounidenses. Somos peregrinos y extranjeros, buscando una ciudad a la que llegar. 31 ahora, para una lectura, leamos el libro de Éxodo por unos minutos. Deseo leer desde el capítulo 23, y del versículo 20 al 23, inclusive. Y quiero tomar un texto esta mañana de algo así, de esto, mejor dicho, una liberación total. Y no tardaré mucho en hablar ahora mientras esperaba que abrieran su libro y capítulo. He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para guardarte en el camino y llevarte al lugar que he preparado. Cuídate de él, obedece su voz, no lo provoques. Porque no perdonará tus transgresiones. Porque mi nombre está en él. Estoy seguro de que la congregación sabe quién era este ángel, mi nombre está en él. Y si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te diga, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Heveo y del Jebuseo, y los destruiré. Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para guardarte en el camino y guiarte al lugar que yo he preparado. Éxodo 23, 21. Guardaos de él, y escuchad su voz. No le provoquéis, porque él no perdonará vuestras rebeliones. Porque mi nombre está en él. Éxodo 23, 22. Pero si en verdad dieres oído a su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y adversario de tus adversarios. Éxodo 23, 23. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Heveo y del Jebuseo, y yo los destruiré. Que el Señor bendiga su palabra mientras hablamos por unos minutos, si pudieran orar. Estaba pensando en este tema de una liberación total. La iglesia ha sido una minoría. Siempre lo será, en cuanto a miembros, hasta que Jesús venga. Pero vive bajo los privilegios que Dios le dio. Si tan solo supiéramos que esta es la iglesia del Dios viviente, no el tabernáculo Branham, pero el tabernáculo Branham es solo una parte de ella. Hay otros tabernáculos similares en todo el país. El hermano Snelling celebrará esta noche un servicio bautismal. Olvidé que el hermano Curtis me pidió que lo anunciara, o me dijo ayer que lo celebraría. Celebrará un servicio bautismal, y si alguno de ustedes aún no se ha bautizado, el hermano Snelling con gusto lo hará esta noche.
Se trata del Tabernáculo de Santidad en Utica. Y el hermano Junior Jackson en New Albany. Hay muchas iglesias similares en todo el país, pero todos estamos, al parecer, en el lado derrotado, más o menos. Escuché al hermano Neville anunciar esta mañana, y me vino a la mente que la gente parece estar alejándose de la liberación. Parece ser algo que la gente ha visto, así que simplemente lo dejan de lado. Bueno, Dios puede hacerlo. Pero esa no es la actitud. 34 Ahora bien, Moisés, cuando fue llamado por Dios, era un profeta total y completo. Cuando Dios envía a un hombre a hacer cualquier cosa, lo equipa completamente con todo lo que necesita. Si Dios llama a un hombre a ser predicador, le infunde algo para predicar. Si lo llama a ser maestro, le infunde algo para enseñar. Si lo llama a ser profeta, le infunde algo para ver visiones y ser profeta. Dios siempre equipa completamente a su hombre. Y eso fue precisamente lo que hizo cuando envió a Moisés a Egipto. Lo crió de cierta manera, lo instruyó de cierta manera, lo moldeó, lo hizo y lo formó. Después de haberle prometido a Abraham, cientos de años antes, que liberaría al pueblo, tenía en mente que haría a Moisés tal como Moisés fue hecho. Moisés era un profeta completo. Y luego, siendo un profeta completo, 35 Entonces, al igual que tú, si eres cristiano, Dios no hace cristianos a medias. Dios hace cristianos completos. Dios no hace predicadores a medias, pero el predicador puede serlo. Y Dios hace cristianos a sus hijos, pero a veces son cristianos a medias. Pero no es la intención de Dios que sean así. Es que sus propios caminos se mezclaron con el plan de Dios para sus vidas, y eso es lo que los hace como son. Dios no quiere que sean cristianos ni predicadores a medias, que se comprometan con ninguno de los dos. Quiere que se mantengan firmes en la brecha. Ahora bien, a Moisés, Dios lo había hecho un profeta completo para una liberación completa. Y Moisés se entregó por completo a las manos de Dios. Esa es la razón por la que lo hizo lo que fue. Estaba tan completo en Dios que Dios pudo confiar en él. 36 Me pregunto esta mañana, como cristianos, si hemos cedido nuestra voluntad y nos hemos entregado completamente a Dios, hasta el punto de que Él pueda confiarnos el lugar que nos ha puesto. Me pregunto esta mañana, por mi parte, si podría entregarme a Dios hasta el punto de que Dios pudiera confiar en mí, en el hermano Neville, en nuestra junta directiva, en nuestra junta de diáconos, en los miembros de nuestra iglesia. Todos tenemos un lugar y un deber. El ministro tiene el deber de predicar las inescrutables riquezas de Cristo, sin concesiones, si es llamado a ser predicador. No escatimaría nada por nadie si es llamado a ser predicador. 37 Y el miembro de la iglesia, él es llamado a ser miembro de este grupo específico, entonces no transigiría. Si la iglesia cree que no debemos apostar, entonces ese miembro nunca debería tocar una baraja de cartas. No creemos en beber, entonces debería alejarse completamente de beber. Si no creemos en los juegos de azar o fumar, el miembro de esta iglesia nunca debería tocar tal cosa. Dios da liberación completa. Él lo hará si nos entregamos completamente a Él. Si nos entregamos completamente en sus manos, entonces Dios puede vivir en nosotros, Cristo, la esperanza de gloria. Él puede reflejarse a sí mismo a través de nosotros cuando nos quitamos del camino, entonces nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Te imaginas a Cristo fumando un cigarro? ¿Te imaginas a Cristo bebiendo o jugando a las cartas? Entonces, si tu espíritu es parte de su espíritu, Él quiere que esté sobre tu confesión. Pero permites que el diablo entre y tome el control, y todo el tiempo en lo más profundo de tu corazón sabes que estás mal cuando haces esas cosas. Y cuando un miembro hablaba en contra de otro miembro, saben que eso está mal. Se les manda orar unos por otros, no hablar mal de los demás, sino amarse. Y si alguien está desanimado, animémoslo y ayudémoslo. Eso nos une como creyentes. Pero cuando no obedecemos eso, no obedecemos a Dios y lo desagradamos. Y, por lo tanto, nuestra iglesia, nuestra gente, no puede prosperar, la iglesia no puede seguir adelante, porque estamos desunidos. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda la masa. 1 Corintios 5, 6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Gálatas 5, 9 Un poco de levadura leuda toda la masa. Colosenses 1, 27 A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles.
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 38. Ahora bien, si la junta de la iglesia, al igual que los diáconos, viniera y dijera que, pensamos que deberíamos construir un nuevo tabernáculo. Si ese es el voto de los diáconos, y se consulta a los síndicos y no tienen el dinero para hacerlo, entonces tendrían un programa de construcción como el que tenemos ahora. Y luego se haría cargo de la audiencia general, como debe ser, siendo la iglesia soberana. Entonces, si la iglesia vota por el nuevo tabernáculo, entonces todos deberíamos cooperar en su construcción. Francamente, cuando me hablaron de un nuevo tabernáculo, me opuse a la idea. Así es. Dije, no necesitamos exactamente un nuevo tabernáculo. Probablemente me iré de aquí muy pronto, si el Señor, lo que me mostró se cumple. ¿Para qué necesitamos un nuevo tabernáculo? No tenemos el dinero. 39. Entonces bajé y percibí el sentir de la iglesia, que la mayoría parecía quererlo. ¿Qué hice entonces? Sacrifiqué mis propios pensamientos y me uní a la iglesia. Claro, hagámoslo, si así es como echamos suertes. Así era en tiempos bíblicos, así votaba la iglesia. La soberanía, los grupos de personas, se unen. En la unidad está la fuerza. Así que dije, claro, si así es como la iglesia quiere, si eso es lo que Dios quiere, Él tiene más autoridad para votar entre un grupo de personas que sobre mí, porque no tengo la visión para decir que no debería ser así. Así que nos unimos a la iglesia y avanzamos con ella. Y estoy detrás de esto para hacer todo lo que pueda, para ayudar a la iglesia. Ese debería ser el motivo de cada cristiano y de cada persona en la iglesia. Unirnos y permanecer unidos. Cualquiera que sea el voto de la iglesia, eso es lo que debemos defender. Digamos, por ejemplo, que quieren cambiar algo en la iglesia. Bueno, entonces, si los síndicos, o alguien más, como los diáconos, quieren cambiar algo, eso se presenta ante la iglesia, y la iglesia, entonces, unida. Y si nuestra idea aquí parece ser un poco diferente a la de toda la iglesia, sacrifiquemos esa idea, porque esa es la única manera en que podemos permanecer unidos. Y si esta iglesia simplemente sigue el camino que ustedes están siguiendo ahora, y se mantiene unida, Dios, es ilimitado lo que Él hará si nos mantenemos unidos. Debemos permanecer unidos. Así es como queremos ser, tan completos unos con otros, y luego tan completos en las manos de Dios. 41. Y luego necesitamos a un hombre que creamos que predique la palabra de Dios. Si no lo hace, entonces busquen a alguien que sí lo haga. Así es como debemos actuar. Si la junta directiva no defiende lo correcto, entonces es su responsabilidad elegir a alguien que sí lo haga. Y cuando lo hagan, manténganlo. Depende de ustedes. Manténganlo. Y todos juntos defendemos una sola cosa: Dios. Si un miembro comete un error, no lo rechacen. Ayúdenlo, anímenlo, reúnanse, escúchense unos a otros. Es lo que dicen las escrituras. Cuando cometemos un error, vayamos ante Dios. Antes de poder ir ante Dios, tenemos que ir ante la persona a la que herimos. 42. Simplemente tenía que hacerlo. Y sé que hice mal. Mentí, hice que mi esposa mintiera. Creo que te lo conté aquí en la iglesia. Fue hace unos días, no mucho, hace unas 6 semanas. Los abogados me tenían tan destrozado con esta investigación que casi no sabía dónde estaba. Acababa de volver a casa de la oficina a cenar, cuando sonó el teléfono privado y Meda fue a contestar. Lo tapó con la mano y dijo, «Son los abogados otra vez». Dije, «No aguanto otra noche. Siento que la cabeza se me va. Estoy perdiendo la cabeza, arrastrándome de un lado a otro». Dije, «No lo soporto». Y me levanté de un salto y dije, «Díganles que no estoy aquí», y corrí detrás de la casa. Cuando regresé, Meda es muy consciente de esas cosas, me recibió en la puerta, medio llorando, y me dijo, «Bill, ¿hizo lo correcto? Tú sabes cómo eres». Yo también. Le dije, «Claro, no estaba aquí en ese momento. Sabía que Dios me había condenado por ello». Le dije, «No estaba aquí en ese momento». Y le dije, «Pero tú sí estabas aquí cuando él hizo la llamada». Esa tarde fui a orar por un bebé enfermo. Y antes de salir de casa, el teléfono volvió a sonar y el pequeño José corrió, lo tomó y dijo, «Papá, ¿quieres que les diga que no estás aquí? ¿Ves cómo el pecado corrompe? ¿Qué familia sería esa al final?». 1 Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, «Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios». Pero si nuestro corazón nos reprende, ¿cómo podemos tener confianza en Dios? Sabemos que mientras tengamos pecados sin confesar, Él nunca nos escuchará.
Eso es fuerte, pero la iglesia necesita estas cosas. 1 Juan 3, 21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 44 Entonces comencé a orar por este bebé. Y cuando le impuse las manos, el Señor me reprendió y me dijo, mentiste, no eres digno de orar por ese bebé. Me aparté del hombre y le dije, Señor, espere aquí. Tengo algo que arreglar. Llamé al abogado, fui a la oficina, lo llamé y le dije, mire, señor, mentí. Le pedí a mi esposa que mintiera. Ella dijo que no estaba allí. Y salí corriendo detrás de la casa. Y lo confesé y se lo conté. Se acercó, me puso las manos en los hombros y me dijo, hermano Branham, siempre he tenido confianza en usted, pero ahora tengo más que nunca. Un hombre dispuesto a enmendar sus errores. Y le dije, empecé a orar por un bebé y el Señor no, simplemente me condenó en mi corazón, porque sabía que había obrado mal. Al día siguiente, mi esposa me preguntó, ¿a dónde vas? Le respondí, a mi cueva. 45 Y subí a mi cueva arriba de Charleston, donde he estado yendo por años, y entré y oré todo ese día. Oh, Dios, no me permitas volver a hacer algo así. Perdóname, Señor, porque cuando empecé a poner las manos sobre los enfermos para orar, fui condenado. Como a las 3 de la tarde, salí, y había una gran roca allí, y me subí a ella y miré hacia el este, con las manos en alto, alabando al Señor. Y había un silencio absoluto allí, y dije, Señor, si tan solo, una vez pasaste junto a Moisés, y él dijo que fue cuando lo tuviste en la hendidura de la roca, y parecía la espalda de un hombre. Dije, ¿podrías hacerlo de nuevo, Señor, para que sepa que estoy perdonado? Y dije, si me ayudas y vienes a mi mente, dije, Señor, no soy muy fuerte mentalmente, porque no tengo educación. Dije, y estoy tratando de servirte. Tú conoces mi corazón, y no debí haber hecho eso. No fue mi intención. Sentí que se me iba a salir la cabeza, estaba tan nervioso, y lo hice en un instante cuando Satanás me atrapó. Dije, si me perdonas, déjame verte entonces, Señor. Éxodo 33, 21 Y Jehová dijo, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Éxodo 33, 22 Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33, 23 Y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. 46 Dios, mi juez, justo a mi lado, en un pequeño lugar donde los arbustos comenzaron a arremolinarse como el viento, y pasó junto a la cueva donde estaba, y descendió por el bosque. Oh, hermano, una paz que sobrepasa a todo entendimiento me invadió, y lloré, grité. Sé que mis pecados fueron perdonados. Mira, estaba desconectado de Dios. No podía tener liberación para el bebé. 47 Y al día siguiente, un hombre de Chicago, un gran hombre, un católico recién convertido, tenía las válvulas del corazón hinchadas como una cámara de neumático, y llevaban mucho tiempo intentando extirparlas, pero él no se lo permitía. Finalmente, consiguió una entrevista. Con esas entrevistas, seguimos hasta encontrar el problema. Y apenas había llegado, el Espíritu Santo volvió a su vida y le recordó algo que había hecho cuando era monaguillo en la Iglesia Católica. Dijo, esa es la verdad. Es la pura verdad. Preguntó, ¿quieres decir que eso fue en mi contra? Le dije, esa es la única sombra que veo en tu vida. Volví y le dije al médico, muy bien, prepárate, vamos a operarte. El médico dijo, revisaremos ese corazón viejo. Y cuando lo revisó, dijo, no necesitas la operación. 48 Vean, si nuestro corazón nos reprende. Queremos liberación completa. No queremos ser una iglesia a medias. Queremos ser una iglesia verdadera, o no ser iglesia en absoluto. Queremos ser verdaderos cristianos, o no ser cristianos en absoluto. Queremos liberación total de nuestros hábitos, de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones, de nuestra negligencia, de todo lo que hayamos hecho. Queremos liberación total, para que cuando la gente venga a esta iglesia para que oremos por ella, solo haya un pequeño grupo, quizás no más de 100 o 200, sentado aquí, pero estén completamente en las manos de Dios. Y cuando oremos, Dios escuchará desde el cielo. Dios quiere a alguien a quien pueda sostener en sus manos, alguien en quien pueda decir, tengo confianza. Puedo enviar a mi siervo enfermo, al tabernáculo Branham en Jeffersonville, y ese grupo de personas estará unánime. Algo sucederá. 49 Bueno, miren lo que Él hace por nosotros en la condición en la que nos encontramos.
¿Qué haría él si fuéramos un solo corazón y unánimes? La única manera de lograrlo es unificar nuestros corazones con amor fraternal, obedecer los oficios de la iglesia y al pastor. Y el pastor obedecer a Dios. Entonces Dios obra a través del pastor, a través de la junta, en la iglesia, y todos juntos somos una unidad para el reino de Dios. Entonces Dios escuchará cuando tengamos un grupo unido. Que nada los inquiete. No desmayen por nada. Ese es el tipo de persona que Dios ordenó para tomar posesión de la tierra. Moisés era completo. Era un hombre que no cedía. Si había problemas, alborotos, etc., él no cedía. Eso es lo que Dios quiere que seamos ahora. 50. El faraón quiso acceder y dijo: Moisés, pueden irse todos, pero dejen a sus hijos o aparte de su ganado aquí. Así es como el diablo quiere que venga un cristiano. Estará bien que se unan a la iglesia, pero no perdonen nunca a Jones. Estará bien si pueden traer a sus, si pueden ir, no tienen que dejar de fumar, de beber, de mentir, de robar, de criticar, de difamar. No tienen que renunciar a eso. Simplemente únanse a la iglesia. Pero Moisés no se conformó. Quería una liberación completa. Dijo: no dejaremos ni una sola pezuña. Nos llevaremos todo lo que nos pertenece cuando vayamos a adorar al Señor. Así debe ser la iglesia. Tomaremos la justicia, tomaremos la santidad. Tomaremos el Espíritu Santo, tomaremos un grupo unido, cuando vayamos al altar. Seremos un grupo verdadero, no dejaremos nada atrás. Lo tomaremos todo. No quedará ni una sola pezuña aquí. Ya saben, la gente puede orar de esa manera hasta que el diablo tenga que ceder. Así lo hicieron Moisés y su grupo. Llegaron allí y se sometieron a la sangre. Observen, hasta que se sometieron a la sangre no hubo liberación total. Moisés mismo estaba unido a Dios. Pero Israel no, aún había pecado, y murmuraron contra Moisés, diciendo: ¿por qué haces esto? Nos traes más problemas, porque Faraón simplemente duplicó su cantidad de ladrillos, etc. Ese era Moisés. Estaba completamente en las manos de Dios, totalmente liberado de pastorear ovejas, para pastorear las ovejas de Dios. Él mismo fue liberado por completo. Pero el pueblo no, porque aún había murmuraciones entre ellos. 53. Una noche, cuando Dios ordenó que se sacrificara un cordero, tipo de Cristo, y la sangre se mojó en hisopo, que es hierba común, y se puso sobre el dintel de la puerta y en los postes, fue entonces cuando Israel quedó completamente liberado, sin dejar rastro. Todo lo que les pertenecía fue liberado. Sus familias, sus seres queridos, todo fue liberado al someterse completamente a la sangre. 54. Entonces la iglesia será completamente liberada, cuando todo esté bajo la sangre. Cuando tus pecados estén bajo la sangre, cuando fumes, cuando juegues, cuando engañes, cuando robes, cuando mientas, cuando todo esté bajo la sangre, entonces habrá una liberación total. Si has hecho daño a alguien, repáralo. No puedes someterlo a la sangre. No se quedará. No puedes someterlo. Algo te impide hacerlo. Cuando estés completa y totalmente sometido a la sangre, habrá una liberación total. Entonces tendrás una libertad como nunca antes has conocido, cuando todo esté sometido a la sangre, sometido al reino de Dios. Entonces habrá una verdadera liberación. Jesús era completamente hombre. Podía llorar como un hombre. Podía comer como un hombre. Podía cansarse como un hombre. Era completamente hombre en su ser físico. Y, en su espíritu, era completamente Dios, así que sometió su carne al espíritu que estaba en él. Verán, fue tentado en todo como nosotros. Era hombre, no un ángel. Era hombre. Tenía deseos y tentaciones como nosotros. La Biblia dice que sí. Era un hombre, no un ángel, por encima de la tentación. Hebreos 1 dice que él era, Hebreos 1:4, dice que fue hecho menor que los ángeles. Era hombre, completamente hombre, que Dios tomó a un hombre completo para traer liberación total, y lo llenó de su espíritu. El Espíritu Santo estaba en él sin medida. Y fue tentado como nosotros. Y era completamente Dios. Lo demostró cuando resucitó a los muertos, cuando detuvo la naturaleza, los mares rugientes y los vientos impetuosos. Cuando les hablaba a los árboles, etc., le obedecían. Él era Dios en su interior. Y podría haber sido hombre, pues era hombre, pero se entregó total y completamente, como hombre, a las manos de Dios, para servirle. Juan 3:34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. Hebreos 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, 18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 56 Y él es nuestro ejemplo. Somos hombres y mujeres. También somos cristianos. Si él es nuestro ejemplo, entreguémonos completamente a las manos del Espíritu Santo, para que seamos súbditos del reino de Dios. Él era completamente hombre, era completamente Dios, pero entregó sus partes naturales a las suyas, y sus partes físicas, y su propio pensar, y su propio hacer, y sus propios cuidados, y hago solo lo que agrada al Padre. Ahí lo tienen. Totalmente liberado de los seres humanos. Los sacerdotes acudieron a él, los grandes hombres, y le dijeron, Rabí fulano, e intentaron sobornarlo para que se afiliara a sus denominaciones, pero él fue totalmente liberado porque confió en Dios. ¿No dijo el salmista, lo librarás, porque ha confiado plenamente en mí? Libraré a mi amado de los perros, porque ha confiado en mí. Salmo 22, 20, libra mi alma de la espada, y mi alma del poder del perro. Juan 8, 29, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 1 Pedro 2, 21, porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 57 En algún momento, cuando lleguemos al final del viaje de la vida, lo quiero para la mía. Sé que tú lo quieres para la tuya, quiero que él diga. Lo libraré de las fauces de la muerte, porque ha confiado en mí. Lo libraré de la tumba, en la mañana de la resurrección, lo libraré totalmente, tanto alma, cuerpo y espíritu, porque ha confiado en mí. 58 Toda la obra de Jesús fue completa, todo fue completo, una liberación total. Él liberó completamente al leproso de la lepra. Liberó completamente a la mujer con el flujo de sangre de su flujo. Liberó completamente al mundo del pecado cuando murió en el día de la expiación. Liberó completamente todo pecado. Liberó a la iglesia. Así que no hay necesidad de que vivamos como personas desfavorecidas. No hay necesidad de que vivamos en un estado de derrota, porque Él derrotó al diablo y tomó todos los principados y potestades y los sometió bajo sus pies, y no tienen derecho legal a gobernarnos. Somos cristianos, llenos del Espíritu Santo. No tenemos que dejar que el diablo nos dicte nada. Cristo nos liberó, una liberación total. Nos liberó del mal, nos liberó del pecado, nos liberó de los hábitos, nos liberó de la charlatanería, nos liberó de la canallada, nos liberó de toda clase de cosas obscenas. Él nos liberó completamente y nos puso en sus santas manos, una liberación completa, total. Él nos libró de nuestras enfermedades. Nos libró de la enfermedad, porque tenemos un título abstracto de ello. Aleluya. Porque Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. Él es nuestro sanador. Por eso, aquella pobre mujer con polio, tratando de cuidar a su esposo moribundo por el cáncer, entró en los reinos de la presencia de Dios. Tenía fe, y griega. Los médicos habían hecho todo lo posible, así que siguió las instrucciones de Dios y fue completamente liberada. Isaías 53, 5, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los discípulos tuvieron una liberación total, absolutamente total. ¿Por qué? Porque estaban completamente llenos del Espíritu Santo. Cuando eres miembro de la iglesia y le das la mano al pastor, o has tenido alguna experiencia de saltar, gritar, hablar en lenguas o algo similar, y aún tienes malicia en tu corazón, actos extraños, mentiras, cigarrillos, lujuria por las mujeres, algo no ha sucedido todavía. Algo anda mal, porque el que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Has sido engañado. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7, 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Juan 2, 15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. 61 Todos deseamos estar unidos con el Espíritu Santo. Cada miembro debe estar unido con los demás. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nos limpia de toda maldad.
Somos liberados de las cosas del mundo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Cuando un miembro ama tanto a otro que moriría por él. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 62. Cuando surge algo malo, en el mundo exterior, algunas mujeres se acercan y dicen: mira, querida, sería mejor para ti si hicieras esto o aquello, si usaras esto o hicieras aquello, o si hicieras esto y te alejaras de esa panda de santurrones, o cosas así. Estamos tan unidos a Dios. Dices: bueno, hermano Branham, es una tentación terrible. Pero Cristo murió para ese propósito. El diablo está derrotado. Queremos liberación total. Queremos una iglesia pura, limpia y sin adulterar, lavada en la sangre del Cordero, llena del Espíritu Santo, con señales, prodigios y milagros. 63. Querido Dios, no aceptas nada a menos que esté totalmente entregado. No puedes recibir un sacrificio con una mancha. Nunca aceptarías una oración que diga que hay pecado en la vida de esa persona. Simplemente no podrías hacerlo, Señor. No lo hiciste en tiempos pasados y no puedes hacerlo hoy. Pero el sacrificio debe ser sin mancha. Y, Señor Dios, al ponernos en el altar, una vida sacrificada, quítanos, oh Señor, toda mancha de pecado. Pondré completamente mi alma, mi cuerpo, mis fuerzas y mis esfuerzos, con esta iglesia esta mañana, en el altar. Purifícanos con tu sangre y perdónanos de todo pecado que hayamos cometido. Y que el gran Espíritu Santo more tan abundantemente en nosotros, y su presencia nos acompañe desde este tabernáculo esta mañana, que sepamos en nuestro interior que Él nos ha perdonado. Entonces la oración será: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Concédelo, Señor. Permanece cerca de nosotros ahora, bendícenos y guárdanos hasta que nos volvamos a encontrar en el servicio vespertino. Que podamos entrar con las manos limpias y un corazón puro, que no nos rechaces, porque anhelamos una liberación completa y total de todo lo que nos impida ser la luz del mundo. Una vela puesta en la colina, no un celemín sobre ella, sino una vela puesta en la colina, que alumbre y guíe los pasos de las personas por el camino recto. Concédelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 64. Voy a preguntarle a Doc, creo que está allá atrás, o a uno de los diáconos presente, para que la iglesia pueda leer esto. Doc, venga y ponga esto en el tablón de anuncios para que la iglesia pueda verlo al salir. Y luego, el hermano Collins, si está aquí, ¿está el hermano Collins? Dele este otro. Es alguien que quiere una entrevista. Eso siempre se concede. Con gusto. Y tengo entrevistas. Verá, lo que hace es llamar a nuestro número. Tuvimos muchos problemas en la casa. La iglesia lo sabe, esto es con desconocidos, la iglesia lo sabe. Debería haber un pequeño trozo, haré que lo coloquen aquí en la iglesia también, para los que vienen. Verá, hay tantos que no podemos atenderlos a todos, así como vienen por número. Y si tan solo llaman a Butler al 2.519. Butler, y cualquier miembro que vea a alguien que quiera, siempre me alegra ver gente, pero tenemos un sistema regular. Ya hay algunos llamados, varios, y vamos uno por uno a medida que llegamos. Solía ser que solo teníamos una especie de llegada al azar, de cualquier manera, salta, la gente se fue a casa decepcionada y todo. Ahora tienen todo en orden. Y de eso es de lo que estamos tratando de hablar ahora, poner todo en orden, a la perfección. Y me alegraría ver a este querido grupo, si tan solo llaman a Butler al 2.519, menos 1519, y el señor Merciero, el señor Goad, 1, contestará el teléfono y les dirá exactamente cuándo pueden tener una cita. Tenemos un lugar allí, con aire acondicionado, y listo para recibir a la gente y orar por ellos. Con gusto lo hacemos. 65. Ahora bien, la razón por la que no voy a la iglesia es porque la gente piensa que intento alejarme de la gente. No es así.
Intento mantenerme en orden. Mira, eso es lo que quiero ser, simplemente no hago acepción de personas. Cada persona, cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. El color o el credo no tienen nada que ver. Vamos directamente y nos reunimos con la gente. Y, si tienen una necesidad, nos quedamos con Dios hasta que se resuelva. Si quieren saber algo sobre las reuniones, por supuesto, nos encargamos y lo archivamos. Eso es solo la guía del Espíritu Santo. Y así es, creo que hace a todos exactamente lo mismo. Por lo tanto, no hay acepción de personas, no hay respeto. 66. ¿Hubo alguna persona enferma que viniera a orar esta mañana? ¿No hay nadie? Entonces cantemos una buena canción para la adoración. ¿Qué podemos cantar esta mañana? ¿Qué puede quitar mis pecados? ¿Lo sabes, Teddy? Solo la sangre de Jesús. ¿Qué puede? Una hermana de la congregación habla de una señora muy enferma. Muy bien, hermana. ¿Quieren orar por ella ahora? Voy a orar por esa señora. Pongan las manos sobre esta mujer. ¿Podrían inclinarse conmigo un momento, en silencio? 67. Querido Dios, hay una señora que está muy enferma. Nuestra hermana ha puesto su cuerpo en peligro, incluso para recibir cáncer de otros, poniéndose en la brecha por otros. Pero tú la libras de eso, Señor. Hace unos días, cuando se supieron esas cosas, deja que ella misma lo descubra entonces, Señor, ella sabrá que viene de ti. Pongo mis manos sobre ella y pido misericordia para esa otra mujer. Que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, si hay algún mal en nuestros corazones, Señor, revélanoslo primero. Entonces sabemos que tenemos favor con Dios, tenemos paz con Dios, obtenemos lo que pedimos, porque no tenemos condenación. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Gracias, señora. Está bien. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede sanarme de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Oh, precioso es el fluir que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. 68. ¿Cuántos sienten que todos sus pecados están bajo la sangre? Cantémoslo con las manos en alto. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede sanarme de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Ahora, al bajar las manos, estrechémonos las manos. Preciosa es la corriente que me blanquea como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. ¿Lo amas? Oh, cuánto amo a Jesús, oh, cuánto amo a Jesús. Ahora, quédense con esto. Todos aférrense a Dios. Cuánto amo a Jesús, porque Él me amó primero. Nunca lo abandonaré,